tal? Muy buenas, les saludamos de este terruño llamado Honduras. Seguimos con estos ejercicios de trigonometría y a mí particularmente me encanta, me gusta mucho este ejercicio. Vamos a ver, por lo menos yo había aplicado el coseno del ángulo doble o el seno del ángulo doble, pero de manera de coseno del ángulo doble es igual a o el coseno de la resta de ángulos es igual a, pero ahora me dan el igual y regreso al coseno de la suma o al seno de la resta, como sea. Miren qué interesante, nos piden. Buscamos acá si K es igual a coseno de 9A sobre coseno de 3A menos el seno de 9A sobre seno de 3A. Inicialmente planteamos la suma por el método, por decir así, de la carita feliz. Se multiplica el primer numerador por el segundo denominador y luego menos el primer denominador por el segundo numerador y luego sobre los dos denominadores, el producto de los dos denominadores. Comenzamos coseno de 9A por seno de 3A. Aquí lo tenemos planteado, luego menos coseno de 3A por seno de 9A. Aquí lo tenemos planteado. Entre el producto de los denominadores. Aquí lo tenemos coseno de 3A que multiplica a seno de 3A. Entonces aquí podemos ver, como les decía, el seno de la resta de dos ángulos es igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo menos el coseno del primero por el seno del segundo. Entonces llamémosle nosotros, ¿verdad? Llamémosle nosotros al primer ángulo, le vamos a llamar 3A. ¿Por qué a 3A le vamos a llamar primer ángulo? Porque es seno, ¿verdad? Seno y seno, ¿verdad? Entonces, seno de alfa, 3A va a ser alfa y 9A va a ser beta. Entonces aquí tenemos seno de alfa por coseno de beta. Aquí está. El orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Aquí está primero el coseno por el seno y aquí está primero el seno por el coseno. El orden de los factores no altera el producto. Menos coseno de alfa, acuérdese que alfa es 3A por seno de beta que es 9A. Entonces quiere decir, ¿verdad? Quiere decir que esto que es esto mismo, es igual a ¿qué? A seno de alfa menos beta. A seno de alfa menos beta. Entonces, acuérdense que quedamos en que alfa va a ser 3A y beta va a ser 9A. Entonces aquí lo tenemos. Seno de alfa menos beta de 3A menos 9A. A eso es igual todo este numerador, ¿verdad? Y lo copiamos entonces sobre coseno de 3A por seno de 9A. Aquí lo tenemos copiado. Luego también nosotros podemos recordar el seno del ángulo doble. El seno del ángulo doble es igual a 2 veces el seno por el coseno del mismo ángulo. Y como podemos ver que este es el mismo ángulo, 3A y 3A es el mismo ángulo. Entonces nosotros del seno del ángulo doble igual a 2 veces el seno por el coseno, podemos despejar seno por el coseno y tendríamos esta expresión. Aquí tenemos coseno por el seno, pero acuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, para despejar el seno por el coseno, este 2 que multiplica pasaría a dividir. Entonces, nosotros podríamos decir que el seno del ángulo doble sobre 2 es igual al seno por el coseno, ¿verdad? Es igual al seno por el coseno, que es esto mismo, ¿verdad? Es esto mismo. Repito, seno de teta por coseno de teta y en este caso 3A es el mismo ángulo en ambos. Entonces podemos decir que esto es equivalente. Entonces, coseno de 3A por seno de 3A lo podemos plantear como seno de 2A de 2 por 3A. Acuérdense que teta es 3A, ¿verdad? Acá ya en la fórmula vamos a sustituir a teta por 3A. Vamos a ir seno de 2 teta sobre 2. Vamos a sustituir esto de esa forma. Acuérdense que teta es 3A. Teta es 3A, repito. Y sabemos aquí también que 3A menos 9A es negativo 6A. Entonces nos queda seno de negativo 6A, ¿verdad? Sobre lo que le decía, seno de 2 teta sobre 2. Seno de 2 teta, teta decíamos que es 3A, sobre 2,
¿verdad? Entonces copiamos que K es igual a seno de negativo 6A sobre el seno de 2 por 3A es 6A. El seno de 6A sobre 2, ¿verdad? Sobre 2. Cuidadito, dice usted, a eliminar este 2, porque acuérdese que este 2 es denominador de todo y este 2 solo es del argumento. Por eso lo multiplicamos 2 por 3A. Nos queda seno de 6A sobre 2A. Ok. Aquí acuérdese nosotros aquí podemos aplicar la operación oreja, la operación tortilla multiplicando los extremos. Acuérdese que a este le podemos colocar denominador 1 entre 1 y entonces este con el 2 sería extremo. Entonces nos quedaría, acuérdese que se multiplican los extremos, 2 por seno de menos 6A, aquí lo tengo planteado. Y el 1 que le pusimos aquí como denominador sería medio con este otro. Y 1 por seno de 6A es seno de 6A, ¿verdad? Entonces esto es equivalente, eso es equivalente. O dicho de otra forma, cuando usted tenga, ¿verdad? Una forma así, en donde el 1 como denominador habría que colocárselo el de arriba, simplemente el de abajo lo multiplica por el de arriba y copia el de en medio. Y si no, pues escríbale el 1, pero ojo, por favor, tenga cuidado, no le vaya a escribir el denominador 1 a este, no, porque acuérdese que esta es una fracción, esta de abajo, y este otro, el de arriba no, por eso el 1 se le colocaría al de arriba, hay que tener ojo en eso. Ok, entonces nos queda de esta forma. Y acuérdese que cuando un ángulo es negativo, entonces la función es negativa, por lo tanto, ese negativo del ángulo yo se lo puedo pasar al seno, ¿verdad? Al seno, es decir, cuando el resultado es negativo, un ángulo es negativo, entonces el seno, ¿verdad? Es negativo, ¿verdad? El seno es negativo, por así decirlo. Y si el seno es negativo, al multiplicarlo por un número, entonces eso se vuelve negativo. Por eso este menos, además de sacárselo al seno, también se lo puedo sacar al 2, lo puedo colocar aquí, sería exactamente el mismo resultado. O mejor dicho, usted puede utilizar la identidad que el seno de un ángulo negativo es igual al negativo seno del ángulo, lo que tenemos aquí. Y si el seno de un ángulo es negativo, al multiplicarlo por un número, ¿verdad? Por un número que en este caso es positivo, el resultado será positivo. Por eso ese menos yo lo puedo sacar hasta afuera, ¿verdad? Lo puedo aplicar al 2. Acuerde que estaba aquí, lo puedo sacar acá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda negativo seno de 6A sobre el seno de 6A. Entonces, seno de 6A sobre seno de 6A se nos cancelan. ¿Y qué nos queda? Negativo 2. Entonces, la respuesta es K igual a negativo 2. Vamos con el 5, que es el último. Dice que si el seno del ángulo A es igual a raíz de 2 sobre raíz de 3, hay que calcular la tangente de 3A. Entonces aquí también lo podemos calcular de dos formas, calculándolo el ángulo y multiplicarlo por 3 y aplicarle la tangente. O simplemente, ¿verdad? O simplemente pues tratar de encontrar a través de estas razones simplemente la tangente y posteriormente utilizar la fórmula para el ángulo triple de la tangente. No es necesario encontrar el ángulo para aplicar la fórmula del ángulo triple. Sí recomiendo yo que se calcule el ángulo y se multiplique por 3 para comprobar que el cálculo que hicimos con la fórmula está correcta. Es por cuestión de dudas, ¿verdad? La fórmula, sabemos que la fórmula si la aplicamos bien, el resultado será exacto. Entonces, ok, aquí vamos a partir, recuerde que nos dice el seno del ángulo A. Para mí este es el ángulo A, puede ser cualquiera, en este caso el ángulo A, entonces acuérdese que el seno es opuesto entre hipotenusa, entonces raíz de 2 es el cateto opuesto y raíz de 3 es la hipotenusa, y como me están pidiendo la tangente es opuesto entre adyacente, entonces necesito conocer el lado adyacente. No me lo dan, yo lo calculé que es igual a 1, aquí lo vamos a hacer de dónde salió ese 1. Ya sabemos que la medida de un cateto es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto conocido, ¿verdad? Raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto conocido. Esto es, así se encuentra ¿verdad? El cateto desconocido. Entonces empezamos a operar. Sabemos que raíz de 3 al cuadrado es raíz de 3
por raíz de 3, es decir, raíz de 9, y la raíz de 9 es 3. O como se dice comúnmente, el cuadrado me anula al radical, a la raíz cuadrada. O simplemente acuérdese que el 3 está elevado al cuadrado, el 3, por decirlo así, entonces la raíz, el índice radical pasa a dividir el 2 y 2 entre 2 es 1, entonces me queda 3 a la 1 y 3 a la 1 es 3. Lo mismo aquí, ¿verdad? Generalmente dice uno, el cuadrado me cancela el radical y me queda el 2. Entonces, ¿cuánto me queda? Raíz de 3 menos 2. ¿Y cuánto es 3 menos 2? Es 1. Entonces es raíz de 1, ¿verdad? Y la raíz de 1 es 1 porque 1 por 1 es 1. 1 por 1 es 1. Entonces ya sabemos que 2b, el lado adyacente, vale 1. Y acuérdense que tangente es igual a cateto opuesto entre adyacente. Y ya vimos que el cateto opuesto es raíz de 2, porque recuerden que nos dieron seno es igual a opuesto entre hipotenusa, raíz de 2 entre 3. Entonces el opuesto raíz de 2 y el adyacente es 1. Y raíz de 2 entre 1 es raíz de 2. Por lo tanto, la tangente de A es igual a raíz de 2. Y aquí tenemos la fórmula de la tangente del ángulo triple, 3 tangente de A menos tangente cúbica de A entre 1 menos 3 tangente cuadrado de A, ¿verdad? Entonces aplicamos la tangente, la acabamos de calcular, que es raíz de 2, 3 raíz de 2, porque la tangente de A es raíz de 2, menos raíz de 2, que es la tangente al cubo. Como es tangente cúbico, raíz de 2, que es la tangente, la planteamos elevada al cubo, sobre 1 menos 3 por tangente cuadrado de A. Y como la tangente es raíz de 2 y es tangente cuadrado, raíz de 2 lo planteamos al cuadrado. ¿Ok? Luego tenemos aquí 3 raíz de 2 menos raíz de 2 al cubo es raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2, ¿verdad? Y para multiplicar radicales del mismo índice, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, se copia el radical y se multiplican los radicandos, ¿verdad? Copio el radical, raíz cuadrada y multiplico los radicandos. 2 por 2 es 8, por lo tanto, raíz cúbica, perdón, raíz cuadrada de 2 elevado al cubo es raíz cuadrada de 8, ¿verdad? De 8. Y luego tenemos 1 menos 3 por raíz de 2 al cuadrado. El 2 me elimina la radical, entonces me queda 1 menos 3 por 2, ¿verdad? Cuidadito, usted dice 1 menos 3 es 2, negativo 2 y negativo 2 por 2 es 4. Primero es la multiplicación. Entonces, fíjense bien, nosotros a raíz de 8 lo podemos expresar como raíz de 4 por raíz de 2. Acuérdense que se copia el índice de la raíz, el radical, y se multiplican los radicandos. 4 por 2 es 8, es decir, raíz de 4 por raíz de 2 es lo mismo que decir raíz de 8. Y aquí decíamos 1 menos 3 por 2 es 6, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? La raíz cuadrada de 4 es 2, entonces nos va a quedar 2 por raíz de 2. 3 raíz de 2 menos 2 raíz de 2 sobre negativo 5. Acuérdense que nos dio 1 menos 6. 1 menos 6 es negativo 5. 1 menos 6 es negativo 5. Entonces, en realidad, disculpen que estas vainas ahí me están molestando. Entonces, en realidad nos queda 3 raíz de 2 menos 2 raíz de 2 sobre negativo 5. ¿Y cuánto es 3 raíz de 2 menos 2 raíz de 2? Pues es 1 raíz de 2. Repito, 3 raíz de 2 menos 2 raíz de 2 es 1 raíz de 2, que no es necesario escribir el 1, sobre negativo 5, ¿verdad? Entonces, pero nos queda negativo raíz de 2 sobre 5 por el negativo del 5. Entonces, por cuestión de estética se coloca el signo menos ahí. Entonces, ahora lo vamos a hacer conociendo el ángulo y multiplicándolo por 3. Ya lo hicimos aplicando la fórmula. Entonces, disculpen, vamos a encontrar el valor del ángulo, multiplicarlo por 3 y calcularle la tangente. Es una forma de comprobar que lo que hicimos con la fórmula de la tangente para el ángulo triple es correcto, ¿verdad? El resultado que nos dio negativo raíz de 2 sobre 5. Entonces, tenemos aquí que si el seno de raíz de 2 sobre raíz de 3, entonces A es igual al arcoseno de raíz de 2 sobre raíz de 3. Si nosotros utilizamos la calculadora, el arcoseno
de raíz de 3 entre, no, raíz de 2 entre raíz de 3, raíz de 2 entre raíz de 3. Hay que cerrar siempre el paréntesis porque cuando colocamos una función trigonométrica nos abre paréntesis, hay que cerrarlo. Entonces nos da que es igual a 54.74 grados. A es igual a 54.74 grados, entonces 3A es igual a 54.74 grados por 3, que es equivalente a 164.21 grados. Aquí está, multiplicándolo por 3 es igual a 164.21 grados. Y si así, ese es el 3, el triple de A, entonces la tangente de 3A debe ser igual a la tangente de 164.21 grados. Aquí está tangente de AN, cerramos paréntesis y es igual a negativo 0.282842, por ahí va, negativo 0.2842, ¿verdad? Aquí lo tenemos que aproximadamente es igual a negativo raíz de 2 sobre 5, lo vamos a calcular. Negativo raíz cuadrada de 2 entre 5. Podemos ver que es, ¿verdad? Negativo, prácticamente el mismo resultado. Miren, 0.28427125. Y con esto pues hemos terminado estos primeros. No falta el ejercicio número 6. No, este es de otro video. Va para el próximo video. Aunque es del mismo curso, mejor lo vamos a hacer en el próximo video. Vamos a dar una pequeña entradita, como se dice, para que usted se anime. Nos dice que si la tangente de x es igual a 2, calculemos tangente de 3x, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar ambas cosas, calcular el ángulo y multiplicarlo por 3, como acabamos de hacer ahorita en la comprobación, y también utilizar la fórmula del ángulo triple para la tangente. Bueno, espero que le haya gustado mucho. Si le gustó, dale like. Por favor, comparten sus redes sociales para que le sirva a mucha gente, además de usted. Aunque a usted le haya servido de muy poco o de nada, a otro le puede servir de mucho. No olvide que su patria lo necesita. No olvide que usted debe de esforzarse porque su familia depende mucho de usted. Así es que practique, practique y practique. Yo por mi parte espero que se suscriba a mi canal Odilio Flores, que active la campanita, que le dé like, que comparta y que comente. No olvide, confíe en Dios, que Él le bendiga grandemente. Hasta la próxima, con permiso.